Tell me a little about this electric piano, Ray. Ah, you have a good eye, my man. That's the best in the city of Chicago. How much? $2,000 and it's yours. You can take it home with you. As a matter of fact, I'll throw in the black keys for free. 2,000 for this chunk of shit? Come on, Ray. I mean, really, Ray, it's used. There's no action left in this keyboard. Excuse me. I don't think there's anything wrong with the action on this piano. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shing-a-ling's a thing tonight. But if that was you and me, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Ah, twist it. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. There we go, loop-de-loop. Shake it out, baby. Hola, 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 mis queridos amigos. Aquí nuevamente en una entrega de Demoliendo Mitos de Colección desde el encierro, desde el cautiverio. Así es que bueno, hoy vamos a tener un Demoliendo Mitos muy pero muy especial. Para mí es un honor porque vamos a estar hablando sobre la obra de Keynes con uno de los economistas más brillantes de la Argentina y uno de los tipos que más sabe sobre Keynes sin dudas en Argentina. Por lo tanto, para mí va a ser un honor hablar con este colega que además es un gran amigo. Sepan, digamos que claramente no solo es un gran economista, sino que además es una gran persona. Y bueno, ahora lo voy a empezar a buscar y en cuanto lo encuentre, digamos, vamos a empezar con este nuevo Demoliendo Mitos con un precio para el dólar paralelo de 120 pesos. ¿Será por eso que algunos periodistas quieren callar a economistas como Expert, como Kachanowski o como en mi caso? Bueno, ahí estamos. No importa, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando por la libertad. Pero al margen de esto, el programa de hoy va a tener la siguiente estructura. Voy a dar una pequeña introducción teórica sobre el mundo que escribió Keynes, ¿sí? Digamos, cómo era el mundo académico previo y cuál es la modificación que hace Keynes, de qué consta básicamente la teoría general. Y una vez que yo termino de hacer ese desarrollo, le voy a pedir a Pablo que haga algunas acotaciones adicionales que me parece que tiene mucho valor que las haga él, ¿sí? Y una vez que terminamos de cerrar ese marco teórico, vamos a discutir la aplicación de la teoría general durante la Gran Depresión,
durante la crisis subprime y durante la crisis del coronavirus, y vamos a hacer una especial mención sobre el caso argentino. Por lo tanto, les pido que me acompañen en este Demoliendo Mitos de Colección con uno de los tipos más brillantes de la Argentina y, sobre todas las cosas, un ser humano formidable. Así es que les pido unos minutos, unos segundos hasta que lo encuentre. Hace un rato lo vi pasar saludando, así es que espero poder encontrarlo rápido. A ver, digamos, ¡acá está! Estamos esperando que Pablo acepte la invitación. Digamos, ya lo invité. Ahí tendría que... ¡Pablo, querido! ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué contás, Paul? ¿Todo bien, vos? Todo en orden. Quiero que sepas que para mí es un honor que compartas conmigo este programa, un tipo de tu calibre, no solo intelectual, sino humano. Así es que para mí es un honor que podamos tener esta charla, que me parece que haría muy bien, en especial en el chanterío doméstico, donde mucha gente lo cita a Keynes sin siquiera haberlo leído, ¿no? O sea, y que lo peor de todo es que se nota demasiado. Sí. Así es que, como estuve anticipando en la previa, yo lo que voy a hacer es contar cómo era el marco analítico previo a la teoría general. Después voy a explicar, digamos, lo que hizo Keynes, cuál fue la contribución de Keynes en la teoría general. Me gustaría que el tema de la existencia de desempleo, digamos, involuntario, ¿sí? Y que básicamente esto se da sin rigideces de precios. Si bien, digamos, los dos tenemos claro por dónde pasa esto, me gustaría que lo expliques vos, porque me parece que sería más honesto intelectualmente hacerlo así, porque, digamos, es un tema que a mí me irrita bastante cuando aparecen los keynesianos bastardos diciendo que se genera desempleo en ese modelo con rigidez de precios. Así es que, en ese sentido, quiero hacer esa intro y después me gustaría que en las distintas partes de la nota vos hables sobre la interpretación de la Gran Depresión, ¿sí? Lo que es el caso de la crisis subprime y lo que tiene que ver con el caso de la actual crisis del coronavirus. Tengo un problema porque se me caen los mechones en los ojos. Es decir, estoy en momento de cortarme el pelo, porque viste que si se me cae el pelo sobre los ojos, no puedo leer, si no leo no facturo, entonces te imaginarás que es algo de vital importancia, pero con el encierro no puedo. Y quiero que cerremos con el tema del coronavirus, la lectura para el plano internacional y la lectura para el plano local. ¿Estamos ok? Perfecto, si me pierdo en algún momento me lo recordás porque en general no tengo poco de memoria. No, es que de eso me tengo que ocupar yo, quédate tranquilo, yo soy el que conduce el programa. Así que se supone que el orden, digamos, aunque parezca mentira, digamos, me voy a tener que encargar de eso. Que viste que a mí poner orden, esa cosa mucho no... Yo creo en el orden espontáneo. Así que bueno, lo que yo quiero, digamos, mencionar respecto a lo que es la contribución más conocida de Keynes, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, no se debe evaluar al vacío, digamos, y en abstracto, sino que se tiene que comprender en la lógica bajo la cual fue escrito el libro y en el marco analítico que existía previo a la teoría general. Básicamente, previo a la teoría general había tres escuelas dominantes, que las tres derivaban también de lo que era el análisis ahorro-inversión de Wicksell, y que también en algún sentido Wicksell es un heredero de Hume, porque, digamos, básicamente el trabajo de Wicksell constaba de los mecanismos, de los modelos ahorro-inversión, más una suerte de teoría cuantitativa. Básicamente, estos modelos representaban el mercado de bienes por la interacción entre ahorro e inversión, y donde lo que se determinaba era la tasa de interés, donde la tasa de interés básicamente representa el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. Por eso, digamos, el ahorro es una función creciente de la tasa de interés, porque representa el consumo futuro, y la realidad es que cuando la tasa de interés sube, implica que los bienes presentes están relativamente más caros respecto de los futuros,
y eso lo que hace es que se sustituya consumo presente en favor del futuro. Por eso cuando la tasa de interés sube, el ahorro sube. En cuanto a lo que tiene que ver con la inversión, digamos, esa función decreciente en términos de la tasa de interés, cuando la tasa de interés baja significa que los precios futuros se están encareciendo respecto a los bienes presentes, y eso hace que las empresas tengan incentivo de pasar producción del presente al futuro, y eso básicamente se hace con la inversión. Por lo tanto, la interacción entre ahorro e inversión determinaba la tasa de interés, y que no es ni más ni menos que los precios presentes en términos de los bienes futuros. Básicamente eso es para el mercado de bienes. Y lo que tiene que ver con el mercado monetario, se trabajaba con una idea de la teoría cuantitativa. De ahí, de ese análisis vixeliano, surgen tres ramas. Están, digamos, la escuela sueca, la escuela de Cambridge, Inglaterra, donde está el primer Keynes, donde está el Keynes del Tratado sobre el Dinero, y, digamos, lo que es la escuela austríaca. En ese sentido, lo que tenía que ver con la escuela sueca, ellos trabajaban con la idea de los fondos prestables, la teoría de los fondos prestables, donde básicamente el problema que los aquejaba era la inflación. Entonces lo que decían era que los banqueros, ¿sí?, tendían a poner la tasa de interés demasiado baja para captar clientes, y de esa manera eso generaba un exceso de oferta en el mercado de dinero que, digamos, generaba inflación. ¿Por qué? Porque se generaba un exceso de demanda en el mercado de bienes. Respecto, digamos, al caso de Cambridge, Inglaterra, la cuestión era justamente la opuesta, era la idea de explicar la deflación. Recordemos que básicamente Inglaterra había salido de la guerra y a Churchill se le ocurrió poner el tipo de cambio en el mismo nivel previo a la guerra, cuando en realidad habían emitido un montón, habían generado un montón de inflación y querían volver al viejo tipo de cambio. Bajo esa situación, digamos, lo que se generó es una situación donde en Inglaterra el tipo de cambio estaba demasiado barato, eso generó un deterioro de las cuentas externas, se contrajo la cantidad de dinero, eso contrajo la demanda, y eso lo que hacía, frente a la rigidez de los precios a la baja, lo que generaba era el problema de la deflación, ¿sí? Y, digamos, el desempleo, básicamente. Y después estaba la escuela austríaca, digamos, impulsada por Ludwig von Mises, con la teoría del boom bust bust, donde básicamente decía que la política monetaria que controlaba la tasa de interés buscaba fijarla debajo del nivel de equilibrio. Eso generaba un consumo presente muy alto, un nivel de inversión muy alto, eso ponía a la economía a transar a precios falsos, y eso generaba que transitoriamente se producía por encima del nivel de equilibrio, es decir, fuera de la frontera de posibilidad de la producción, y así como se generaba el boost, en el futuro, cuando esos planes de inversión no se podían concretar en el mayor consumo, ahí venía la debacle. También es bueno mencionar que en todo esto había una serie de debates. Por ejemplo, una de las cosas que resuelve Mises es el problema de la dicotomía inválida. ¿Por qué? Porque las funciones de exceso de demanda del mercado de bienes son homogéneas de grado cero, es decir, dependen de precios relativos, y la teoría cuantitativa es homogénea de grado 1, es decir, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando ustedes duplicaban todos los precios relativos no cambiaban el mercado de bienes. Sin embargo, la demanda de dinero volaba por el efecto del P por I el P por I, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, digamos, la función de demanda de dinero es homogénea de grado 1, y al duplicar los precios se duplicaba la demanda de dinero. Y eso violaba la ley de Walras, porque si n menos un mercados están en equilibrio, el otro también lo tiene que estar, y ahí ustedes tienen un caso donde el n menos un mercado están en equilibrio y les queda uno con exceso de demanda. Eso es corregido por Mises metiendo el dinero dentro de la función de utilidad y lo deriva como una demanda más. Ese es, digamos, básicamente el marco analítico. Es más, lo que tiene que ver en el Tratado sobre el Dinero de Keynes en ese mismo marco señala el caso de los especuladores a la baja, ¿sí? Y en ese caso implica bajos precios de los bonos, implica alta tasa de interés, eso genera un exceso de oferta en el mercado de bienes que tiene un exceso de demanda en el mercado de dinero, y eso conducía a la inflación, y esa situación era lo que motivaba a Keynes. Y si los precios, digamos, mostraban algún tipo de rigidez a la baja,
se generaba el desempleo. De hecho, la recomendación de Keynes en el Tratado sobre el Dinero era aumentar el gasto, básicamente ¿para qué? Para que se contrajera el ahorro y la curva de ahorro se desplazara hacia el nivel de tasa de interés más alto, y eso es toda la controversia entre Keynes y Hayek, digamos, que Dios, la pueden leer en todo lo que es, se llama, en lo que son las obras completas de Hayek, se llama Los errores de Cambridge. Y está ahí, digamos, no solo el debate, sino que está todo el intercambio epistolar. Y una de las cosas interesantes cuando están en este contexto, Keynes le dice, yo no sé qué hago discutiendo esto si yo ya no pienso más así. O sea, digamos, esa forma de ser de Keynes que, digamos, Pablo conoce muy bien. Y dado ese marco, lo que hay que entender es que en el caso de la teoría general se desarrolla un marco totalmente nuevo. El marco, es decir, digamos, hay un autor que se llama Leijonhufvud que dice que el tratado sobre el dinero más el ajuste de cantidades más las preferencias por la liquidez arroja la teoría general, o por decirlo de alguna manera, él adhiere por una teoría Z que dice que es el tratado sobre el dinero más el ajuste por cantidades, o que la teoría, esta teoría Z que desarrolla Leijonhufvud es la teoría general menos la preferencia por la liquidez. Donde la decisión de Leijonhufvud no es correcta, básicamente porque los marcos analíticos son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque el marco del tratado sobre el dinero es intertemporal, el marco de la teoría general es de un solo periodo. Entonces ahí, digamos, Keynes hace una serie de modificaciones. La primera es modificar la función de consumo. En lugar de tener una función que solamente tiene precios, incluye el ingreso. Al incluir el ingreso, eso le permite no solo, digamos, volar la intertemporalidad en una de las versiones, sino que además permite derivar el multiplicador keynesiano, ¿sí? Porque permite que si el consumo es una función del ingreso, ¿sí? Y esa función es estable, entonces, digamos, uno puede, y de hecho es una representación lineal, uno puede, digamos, despejar, digamos, el ingreso y con eso derivar el multiplicador. Entonces le queda un factor K, ¿sí? Por I, digamos, y eso le da el multiplicador. Digamos, esa es una de las primeras cosas. La otra tiene que ver con, Pablo, ahí estás. La otra tiene que ver con la función de inversión, donde, si bien, digamos, hay todo un capítulo de inversión donde Keynes da una clase sobre la teoría de la inversión, cuando pone el problema de la incertidumbre irradicable y va al concepto de animal spirits, digamos, hay una representación, se podría decir, de una inversión insensible a la tasa de interés, pero lo interesante es que entre la interacción, más allá de que la inversión pueda depender o no de la tasa de interés, cosa que, digamos, Keynes también consideraba, y nada más que esto era un caso extremo, de esa manera se determina en el mercado de bienes el ingreso. Una vez determinado el ingreso, con eso se determina la demanda de trabajo. Ustedes teniendo la oferta de trabajo, en el mercado de trabajo se determina el salario nominal. En el mercado de dinero se decide determinar por la interacción de oferta y demanda la tasa de interés, que es lo que permite vincular con el resto del sistema, y el nivel de precio se determina como un markup sobre los costos. O sea, básicamente eso es como funcionaba el modelo. Por lo tanto, digamos, si ustedes tenían un aumento, digamos, exógeno de la inversión, eso generaba un aumento de la demanda agregada que impulsaba un aumento del producto, ese aumento del producto generaba un aumento de la demanda de trabajo, eso impactaba sobre los precios, ¿sí? Y eso, digamos, también, de acuerdo a cómo era el efecto sobre el ingreso, terminaba impactando sobre la tasa de interés en el mercado monetario. Básicamente esa es la historia, digamos, teórica, por decirlo de alguna manera. A mí una de las cosas que me parece más valioso y muy importante para tener claro en el debate es que ese modelo, tiene subyacente con esa curva de oferta de trabajo, una curva plana de oferta al inicio, digamos, si hay mucho desempleo, creciente en un tramo intermedio y después vertical, que era lo que Keynes llamaba el caso clásico y por eso él consideraba que era una teoría general que incluía como caso especial el caso clásico.
Pero a mí hay algo que me parece mucho más importante en todo esto, y en especial a la luz de todo el desastre que hicieron los keynesianos, ¿sí? Digo, cuando hablo de los keynesianos hablo de Hicks, Hansen, digamos, Patinkin, Modigliani, ¿sí? Y me parece, digamos, que no se le hace justicia a uno de los resultados más importantes, desde mi punto de vista, en la teoría general, es que se puede explicar el desempleo aún sin que haya... me gustaría que vos, Pablo, se fue Pablo, hola, a ver, estamos tratando de recuperarlo a Pablo, a ver, Pablo, a ver, se nos fue Pablo a ver si lo puedo llegar a ver. Mientras tanto yo voy a estar explicando lo que le estaba pidiendo a Pablo, que tiene que ver con la existencia de desempleo aún con salarios plenamente flexibles. Básicamente este resultado se puede lograr de dos maneras. Una es con lo que se llama la curva de oferta de trabajo, absolutamente vertical. Entonces, cuando ustedes tienen la caída de la demanda agregada, que deriva después en una caída de la producción, que deriva en una caída en la demanda de trabajo, eso puede hacer que, digamos, el lugar donde se corta oferta y demanda sea a precios negativos. Por ende, digamos, no hay precio que logre equilibrar el mercado de trabajo. La otra alternativa, y que esto en un trabajo que hizo Pablo con Lucas Liach está muy bien explicado, es que cuando ustedes tienen una función de producción de coeficientes fijos y donde ustedes demandan trabajo en función de esta producción, ustedes se encuentran con un caso donde básicamente la curva de demanda se corta, desaparece el resto de la curva de demanda. Entonces puede darse una situación en la cual las curvas de oferta y de demanda no se encuentren. Y más aún si ustedes encima combinan una curva de oferta de trabajo vertical y, digamos, este corte que tiene la curva de demanda, se puede dar una situación donde aun cuando los salarios sean plenamente flexibles, se presente desempleo. Para mí es un resultado muy importante ese, pero a mí me gustaría que la explicación la de Pablo, que lo estoy buscando y no lo encuentro. Sigo buscándolo a Pablo. A ver, Pablo. A ver. A ver si lo encuentro. No sé, estoy tratando de ver si aparece Pablo en algún momento, digamos, que se nos fue a ver si lo puedo encontrar. Bueno, les pido disculpas, pero no lo estoy encontrando a Pablo. A ver. Hola, a ver si alguien lo ve pasar a Il Broncino. A ver si aparece Pablo de una vez. Pablo. No aparece, no está apareciendo. Bueno, voy a seguir hasta que, digamos, lo vea pasar por el... Lo que pasa es que tampoco se está moviendo mucho el Instagram. Bueno, entonces, básicamente, eso es lo que hace Keynes en la teoría general, que claramente no es algo menor, digamos, tratar de explicar el desempleo sin que haya rigideces de precios. Esto se me está poniendo muy complicado encontrarlo a Pablo. A ver si yo pongo...
Bueno, no sé qué pasó, pero digamos, no puedo encontrarlo a Pablo. Pablo, si estás por ahí, te pido por favor que me escribas, así te veo y te vuelvo a invitar al, al Instagram. Bueno, en el mientras tanto, básicamente la idea es que cuando Pablo venga y vuelva a reinsertarse en este Instagram, la idea sería básicamente explicar esto de que existe desempleo, digamos, sin rigidez de precios a la baja. Y también es muy interesante algunas cuestiones que plantea en términos de expectativas y de política económica. Y después lo que vamos a hacer es discutir lo que tiene que ver con la Gran Depresión. Yo, mientras tanto, voy a hacer una pausa sonora, como digamos, vamos a escuchar música de vuelta y hasta que lo vea pasar de vuelta a Pablo y poder reinsertarlo en la discusión, porque la gracia es que, digamos, esto lo cuente, digamos, Pablo y no que lo esté contando yo, que ya me escucharon 1000 veces contarlo. Así es que la idea es que tratar de ver que pase Pablo y volver a invitarlo al programa y que básicamente podamos tener esta charla con un especialista en el tema y que vale la pena tener esta charla desde alguien que sabe de esto en serio. Así que Shut up, woman. You better think about what you're trying to do to me. Think, that your mind will let yourself free. Let's go back, let's go way on back. I didn't even know you couldn't have been too much good. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much hard to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. Out there, that your mind will let yourself be free. Oh, freedom, 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 just freedom, 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 hey. You could have I could answer you out, but I was gonna tell you something about what you're trying to do to me. That your mind will let yourself be free. People walk around every day playing games and taking score. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful when you don't score. Yeah, think about what you're trying to do to me. Yeah. Your mind will let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah. Think about it, think about it, think about it right now. Oh, freedom, 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 you could have I could answer you without. But I won't go to change. I'm not if you keep doing things I don't. Hey, think about what you're trying to do to me. Think that man will let you be free. You see me, and I see you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, think about me. Think about it. Think about me. bueno, ahí ahí estás, Pablo querido. Estaba acá, hace media hora que estoy acá.
Te pido perdón. A ver, ahí estoy yo también. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Yo ya hice la intro, me gustaría que des, por ejemplo, primero, digamos, cómo puede ser que exista desempleo en el modelo keynesiano sin rigideces de salarios a la baja, que me parece un resultado fundamental. Yo traté de explicarlo, pero me parece que corresponde que vos lo expliques, digamos, porque aparte es un resultado que vos has explicado de manera fenomenal en un trabajo con Lucas Liach. Y después me gustaría que hagas una lectura de la Gran Depresión, por favor. Bueno, dale, gracias. Escuché casi todo lo que dijiste, en un momento se me cortó y después, digamos, volví. Así que igual llegué, digamos, a ver más básicamente todo. Si en algún momento se corta, me tiran ahí, digamos, en los mensajes, agarran y me tiran eso. Dirán que no se está escuchando o algo por el estilo. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, aunque estoy presuponiendo que, digamos, muchos de acá son economistas o vienen de ese palo, con lo cual es, va a ser medio una clase un poco teórica. Pero bueno, ya vamos a ver qué sale de todo esto. Yo estoy como muy de acuerdo con muchas de las cosas que decís, efectivamente es así. Yo ya te lo he dicho, vos le haces mucha más justicia a Keynes que los propios keynesianos. O sea, me estás acusando de keynesiano. No empecemos, no seas osado. En algún punto, digamos, sos como más keynesiano que yo, ¿no? O sea, ya hemos hablado de estas cosas. Veo que estamos de humor. Estás provocador, Schiaffino. En esta cuarentena, digamos, es lo único que nos queda, ¿no? Digamos, tratar de hacer este tipo de cuestiones. Ahora, la verdad es que, sí, a ver, creo que a los alumnos o los alumnos que están, digamos, acá, les va a servir porque tienen que rendir la semana que viene a Keynes y en Historia del Pensamiento Económico. Digamos, el primer punto, me parece que la primera diferencia de Keynes es que es un tipo que, digamos, él está formado en lo que es toda la tradición de Cambridge, él se pelea con Pigou, digamos, va un poco en contra incluso de Marshall, quien fue, digamos, su mentor, digamos, ¿no? Una especie como de gran traidor a la causa. Pero lo que Keynes observa, digamos, dentro con es un tipo muy perspicaz, digamos, un tipo muy atento. Un primer resultado que te dice, che, mirá, esto del mercado de trabajo y los problemas que vos tenías en el mercado de trabajo no necesariamente, digamos, es lo que a vos te termina generando el desempleo, que es su gran objetivo, ¿no? Tratar de explicar, digamos, el desempleo. Ahora, ¿por qué no? Bueno, porque mientras todos, digamos, todos los economistas de aquel momento están observando como que los problemas vienen particularmente dentro de lo que es el mercado de trabajo, él lo que dice es que en realidad el problema viene en el mercado de bienes, que es otra cosa que va ocurriendo por otro lado y que eso eventualmente puede llegar, digamos, a terminar impactando en lo que pase en el mercado de trabajo. Ahora, ¿cuál es el punto, digamos? Y ahí retomo un poco lo que vos decías. Él lo que te dice es, si nosotros bajamos los salarios, porque efectivamente estamos en una situación donde los salarios han quedado altos en relación a lo que es la demanda y la oferta de trabajo, él se pregunta y dice, che, bueno, como me enseñaron a mí en algún momento en la facultad, si tenés un problema de desempleo, rompés esa rigidez salarial y eso te va a llevar, digamos, a restablecer el equilibrio. Él lo que dice, no necesariamente, sí, no necesariamente eso es cierto, digamos. Él dice, bueno, bajo determinadas condiciones, que en realidad son dos, las que él marca, digamos, en la teoría general, es, digamos, esas dos cuestiones, si se cumplen, esas dos cuestiones que tienen que ver con algo que pasa con la tasa de interés y algo que pasa con las expectativas de inflación, si eso efectivamente ocurre, entonces bajo esas ciertas condiciones sí una baja en los salarios que soluciona el problema por distintos mecanismos. Pero es lo que está viendo, es lo que está observando, es un contexto medio particular, que es lo que, digamos, lo que generalmente es el gran resultado keynesiano, que es la trampa de la liquidez, una situación donde la tasa de interés no puede seguir bajando, ¿sí? Entonces, en la medida en que la tasa de interés no pueda seguir bajando y efectivamente vos te encuentres con ese problema y después tengas también el problema que estás en una economía que tiene deflación y no puede generar inflación, etcétera, entonces lo que él dice definitivamente, que es lo que pasa en los 30, eso no, o sea, bajar los salarios no va a corregirte el problema de desempleo que vos tenés. Entonces, te dice, bueno, si no viene por el lado del mercado de trabajo, ¿por dónde viene? Viene por el lado del mercado de bienes. Hay una insuficiencia en el mercado de bienes. Esto quiere decir que tenemos... Por eso él levanta el concepto de la deficiencia de demanda efectiva.
la deficiencia de la demanda efectiva, donde Keynes ahí lo que te dice es un resultado sumamente intuitivo, que lo que te dice es, bueno, mira, en algún momento se van a demandar tipo 10 autos, se van a demandar 10 kilos de pan, se van a demandar 10 paquetes de cigarrillos, lo que sea, pero no necesariamente todo eso, ¿sí? O sea, toda esa demanda es compatible con el pleno empleo. O sea, yo puedo tener una situación donde la demanda es menor, ¿sí? A lo que es el equilibrio del pleno empleo. Entonces, lo que él se pregunta es, dice, bueno, pero ¿por qué surge esto? Bueno, precisamente porque lo que él marca en esa situación, dice, y ahí va en contra de los clásicos, lo que él dice en esa situación es, bueno, yo puedo tener un montón de bienes que me están sobrando, ¿sí? Esa cantidad de bienes que me están sobrando no se consumen, o sea, no la consume el sector privado, no la consume el sector público, y ese sobrante no necesariamente se transforma en inversión. Entonces, en la medida en que vos tengas, digamos, esa demanda insuficiente, donde se están sobrando bienes, es lo que básicamente está pasando ahora, digamos, en todas las economías de todo el mundo. Exacto, te están volando los stocks. Te están sobrando los stocks, y esta es una gran diferencia que él tiene con los clásicos, donde los clásicos decían, no puede haber, digamos, una situación donde estén sobrando bienes, o donde haya stocks, digamos, o algo por el estilo. Él lo que te dice es, en esa situación, bueno, yo lo que me puedo encontrar es que, como dice cualquier empresario, che, me están sobrando todos estos bienes, ¿sí? Y estos bienes, ¿qué hago con estos bienes? Bueno, hasta que no los venda, paro, ¿sí? Hasta que no los venda, paro. Entonces, es al revés, o sea, es al revés. En realidad, ese sobrante que no se transforma en inversión, lo que te dice Keynes, va a terminar llevando a una situación donde se va a terminar produciendo menos, hasta que justamente eso, digamos, no y eso es lo que te derrumba la demanda, eso es lo que te derrumba la demanda de trabajo y se te corta. Exactamente, si vos lo ves, no quiero hacer un gráfico acá, digamos, pero digamos, si vos lo ves en el gráfico de oferta y demanda, en el que discutíamos la otra vez, ¿sí? Vos lo que tenés es una situación donde el gráfico no se te corta, haces el grafiquito del mercado de trabajo. Claro, exacto. Digo, lo que se corta es la curva de demanda, como que queda amputada. Y hace que no se... Una curva de demanda discontinua, o sea, tenés exacto. Venís así, digamos, venís así con la curva de demanda, tenés una punta y esto quiebra ahí, entonces... Es como que nosotros en el paper ese que hacíamos con Liach, lo que tratábamos de mostrar ahí era eso, justamente que lo que vos tenés es salarios tendiendo a cero, ¿viste? Tipo, yéndose para ese lado, y esos salarios tendiendo a cero no te corrigen, digamos, el problema, digamos, ¿no? Es más, yo quiero mencionar, digamos, porque esto Pablo y Lucas lo explican a la perfección. Pero, digo, a ver, un tipo como Leigh Hohn fue un crack, digamos, de Keynes, por decirlo de alguna manera, cuando escribe la Big Connection, él justamente recurre al recurso de dejar fija la curva de oferta de trabajo, sí, para generar ese resultado. Sí. Y lo interesante es que vos podés generar este resultado aún sin llegar a ese argumento. Vos podés generar eso, exactamente, sí, nosotros lo que demostramos... Porque esa discontinuidad de la curva de demanda te genera un problema de novela. Eso está mal también, digo, o sea, eso es, digo, en la tradición keynesiana, de los post-keynesianos, digo, eso también está mal, digo, entre los millones de resultados de los keynesianos, digo, agarrá, tipo, estamos en Instagram privado, nadie va a escuchar esto, no pasa nada, pero digo, agarrá un tipo como Mankiw, digamos, o Blanchard, digamos, herederos de lo que son la tradición neo-keynesiana. Ellos laburan un tipo de keynesianismo que no es el de Keynes, que es el keynesianismo de las rigideces nominales, por así decirlo. Exactamente, que es trabajar en rigideces del mercado de trabajo, rigideces en el mercado de bienes, rigideces en el mercado, digamos, de crédito, o fallos de coordinación, justamente ¿para qué? Para generar esa rigidez dentro del funcionamiento del sistema. Exacto. Sí, estamos totalmente... Exacto. O sea, el truco es un truco matemático, ¿viste? O sea, es un truco matemático, es agarrar un sistema de ecuaciones walrasiano y simplemente imponerle a una de las variables endógenas que no puede ser lo que el sistema te está pidiendo. Entonces, claro, exacto. Es un truco, digo, es un truco. Obviamente, estoy de acuerdo. Y el Keynes, digamos, el único Keynes donde vos vas a escuchar un Keynes hablando de las rigideces nominales es el Keynes de 1924, que escribe tipo un paper, un equivalente de paper en ese momento, que es básicamente escribir sobre un potencial problema que puede tener las rigideces en el mercado de trabajo, que es un paper que se lo dedica a Churchill, básicamente. Claro. Pero después, digamos, en lo que es la teoría general, si vos, digamos, la gente que más o menos se ha tomado por lo menos la molestia de leer la teoría general, aunque sea 6 capítulos, no mucho, no vas a encontrar
en ningún lugar ese resultado, digamos. Entonces, no Pero vas a por eso, pero por eso, hago bien en enojarme cuando me aparecen estos pelotudos que se llaman keynesianos y hablan de la rigidez del mercado laboral. Y bueno, y también después tenés los que te dicen que los famosos gráficos de Keynes, que digamos, que Keynes no tenía un gráfico, creo. Bueno, vos sabés que ese gráfico de la teoría general lo puso a instancia del requerimiento de Kant. Claro. Sí, Que, sí. digamos, Keynes no lo quería poner. Y cuento la anécdota. Vos sabés que Keynes era un tipo que era sumamente, era un provocador 100%, en ese sentido se parecen bastante también. Digamos, que era un tipo que el tipo le gustaba provocar, entonces él venía y te tiraba una idea que no tenía nada que ver con la idea de ese momento. ¿Y para qué? Para provocar. Y después decían, bueno, demuéstrela, no, soy un poco vago. Keynes tiene esta cosa de ser un tipo, digamos, muy sumamente inteligente, sumamente brillante, digo, dicho Sí, por eso no está en Winter, discusión. que al mismo tiempo dicen, che, pero este flaco, o sea, en vez de hacer teoría económica como estaba haciendo Pigou, estaba en los cabarets de Londres, digo, era un tipo sumamente amigo de la noche y de todo ese tipo de cosas, tipo vago. Pero lo que tiene Keynes en la teoría general, y eso me parece que es el punto, digamos, fundamental, él tiene como dos grandes argumentos. Primero de que vos se lo preguntás a cualquier macroeconomista contemporáneo y no te lo sabe responder, o te da la respuesta obvia, que es decir, bajan los salarios, eso inmediatamente soluciona el problema. Y él trata de mostrarte eso, que con perfecta flexibilidad de los salarios vos podés tener un problema de ese tipo de la insuficiencia. Ahora, hay otro punto, digamos, interesante ahí, ¿sí? Espera que ahí se me congeló el video, no sé si... Sí, pero seguí hablando porque se te escucha bien igual. A ver, ahí estás, dale, dale. Dale, habla tranquilo que se te escucha bien. Va, yo te estoy viendo sin problema. ¿No me escuchás? Ay. A ver, Pablo, ¿me escuchás? A ver, vos hablá, seguí hablando. A ver ahí. A ver. ¿Para qué? A ver. A ver. A ver, lo estoy buscando a Pablo de vuelta que se nos acaba de desconectar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, ahí lo veo. A ver si ahí lo vi pasar. A ver, tratando de buscarlo. A ver. Qué difícil que se hace con las conexiones. Bueno. Bueno. Bueno, estoy tratando de... Yo te estoy viendo, Pablo. A ver si... Ahí va de vuelta. A ver si va. Ahí a ver si agarró. Ahí estás, ahí estás. Ahí está. Sí, ni conexiones quedan en este país. No sé si soy Sí, yo. no, digo, está claro. A ver, vayamos con la lectura de la Gran Depresión, por favor, Pablo. Digamos,
y digamos, lo que es la interpretación Friedman y Schwartz, que es básicamente la explicación convencional y, digamos, lo que ha dado, digamos, como resultado en los estudios de neokeynesianos, como el caso de Cristina Romer, por favor. Pero ¿cuál es la pregunta? No, que des la explicación, digamos, que le expliques a nuestra audiencia básicamente la lectura sobre la Gran Depresión, por favor. Sí, o sea, la verdad es que hay una lectura respecto a que en realidad en el fondo las ideas de Keynes no se aplicaron en lo que fue los años 30. Estados Unidos empieza a salir de la Gran Depresión cerca del año 32, básicamente con la política monetaria. A través de una política monetaria sumamente expansiva que pone la tasa de interés muy cerca de cero y luego a través de seguir haciendo política monetaria que empezó a cambiar las expectativas de inflación, que es un poco, digamos, el argumento de Romer ahí. Lo cual es que, en definitiva, lo que te está diciendo ahí es que ese gran punto keynesiano, que es el gasto público, que en realidad es eso, digamos, el gasto público es el empuje, digamos, de la demanda agregada, no necesariamente es algo que tenga que ser, digamos, se tenga que aplicar como para salir. Los keynesianos más ortodoxos lo que te dicen es, si vos te fijás a Estados Unidos en los 30, Estados Unidos termina de salir de la crisis del 29 con el estallido, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí arranca, digamos, la gran salida, digamos, de la depresión. Con lo cual, en definitiva, es un tema de velocidades. O sea, lo que yo creo que termina pasando es que el gasto público a vos te da como un acelerador. Ya sé que no crees en esto, pero digamos, a través de los multiplicadores y todo ese tipo de cuestiones, donde vos podés resolver una situación como la de la crisis del 30 o la crisis del 2008 en muy poco tiempo si vos aplicás gasto público. Ahora, si vos no aplicás gasto público, en la manera en que hagas política monetaria, te encuentres en trampa de la liquidez y todo ese dinero sea demandado, o sea, no como Argentina, que es otra historia. Entonces, en ese caso, vos te podés encontrar en una situación donde la política monetaria puede ya ser suficiente. Ejemplos tenemos. En el 30 la economía empieza a salir, ¿sí?, con la política monetaria, y en el 2008 Obama, no sé si la gente lo sabe esto, Obama ajustó el gasto. Obama fue ortodoxo en términos fiscales. Hizo una política monetaria sumamente expansiva con una contracción del gasto público. El gasto público hace, digamos, un movimiento descendente. Y a Trump lo agarra, Trump cosecha, digamos, todos los beneficios de esa política monetaria sumamente expansiva. Está el debate ahora, digamos, pero si querés lo dejamos para más adelante, está el debate ahora si con eso te alcanza en la crisis esta de ahora, ¿sí? Si con la política monetaria te alcanza a empapelar todo esto. El punto que a mí me parece sumamente importante ahí es que si bien Keynes decía o desconfiaba un poco de la política monetaria como herramienta efectiva para solucionar un problema de crisis, lo que me parece bastante importante ahí es que yo reconozco, en realidad reconozco por haberlo estudiado, nada más que por esto, como un punto de coincidencia muy alto entre Friedman y Keynes. Exacto. En lo que es justamente, digamos, la idea del dinero a la hora de controlar justamente el ciclo económico, ¿no? Entonces ahí para mí hay un punto de Keynes, no sé si era monetarista o no, seguramente no, se murió antes, digo, no lo sabemos, pero digamos, hay un punto ahí claramente de coincidencia y eso es un poco la conclusión, que en el 30 y en el 2008, ojo, saliste con política monetaria nada más. Claro, ese es el punto, ¿no? Porque el gran argumento de Friedman, sí, que es el que surge del libro con Anna Jacobson Schwartz, que es la historia monetaria de los Estados Unidos, en el capítulo 7, la gran contracción del 29 al 33, lo que dice Friedman es que el problema fue de índole monetaria. Vos tuviste una corrida, la gente se espantó, la velocidad cayó un 25% y la Reserva Federal, en lugar de expandir la cantidad de dinero, contrajo. Y eso generó un desastre. Sí. Es decir, y a mí, digamos, viste que ese libro, digamos, ese capítulo fue tan importante que se volvió un libro. Hoy es un libro que es de Great Contraction. Sí, claro. Y una de las cosas que es la diferencia entre el libro original y el capítulo original y este libro, que es ese capítulo 7, es que tiene el gráfico con todas las variables. Por eso me resulta muy irritante la posición de los keynesianos. Cuando hablan de Keynes, se hablan de la rigidez de los salarios a la baja. Porque justamente una de las cosas que vos ves en todos los gráficos es que los precios se hacían pelota, que se hacían pelota los salarios. Y la verdad que, digamos,
sobre todas las cosas, o sea, Keynes, digo, además de un tipo de una inteligencia que he ponderado varias veces, porque de hecho lo que hace en la teoría general es romper el corazón de todo el esquema ahorro-inversión y crea un marco nuevo. Yo digo, para mí, digamos, o sea, un marco que no me gusta, digamos, un marco, digo, que me parece funcional a los políticos porque le da mucha sala a la política fiscal y eso, digamos, se puesto en la lógica de camino de servidumbre me parece tremendo, pero digo, más allá de eso, digo, a mí no se me ocurriría cuestionar la inteligencia de Keynes y con un tipo que tiene tanto sentido práctico, ¿cómo carajo alguien va a creer que alguien tan inteligente, digamos, o sea, piense que los precios y los salarios eran rígidos a la baja? Totalmente, Lo cual, totalmente. digo, no tenía ningún gollete. Y después lo que me parece también muy relevante, lo que decís vos, Pablo, que no se sale con política fiscal de la crisis del 30 porque así como aumentaba el gasto público, aumentaron los impuestos. Exacto, sí, porque a Roosevelt no lo dejaron hacer política fiscal expansiva. A Roosevelt lo que le decían es, vos aumentá el gasto público todo lo que quieras, pero vos no te permito tener el déficit que vos quieras. Pero no te permito el déficit, claro. Entonces, cuando él aumentaba el gasto público, inmediatamente tenía que cobrar impuestos. Y eso le terminaba, digamos, generando como una contracción en la demanda agregada. O sea, básicamente estaba acumulando expansivo inicial. Pero lo que me parece, digamos, es un punto sobre todo porque estoy en una cancha, en un terreno de libertarios, me parece que digamos, más o menos quieren escuchar. Pero estás bajo el rótulo de amigo, así que, digamos, nadie te va a maltratar. Entonces me van a tratar bien. El punto es, una cosa fue Keynes y después otra cosa fue todos los políticos que vinieron en la Europa de posguerra, que se adueñaron de las ideas de Keynes y las llevaron, digamos, para su molino, esa es otra cosa. Keynes no ve en el gasto público una forma de crecimiento. Keynes no ve en impulsos en el gasto público digamos, liderando la demanda a través del gasto público. Keynes lo que ve es, dice, en una situación particular de trampa a la liquidez, que es un caso muy específico, el gasto público te puede servir rápidamente para restaurar el equilibrio de pleno empleo. ¿Viste? Para que salgas más rápido. Para que salga más rápido. Entonces, vos no tenés tiempo, ¿viste? Vos te morís mañana. ¿Viste? Keynes, el futuro no le importa. Es algo muy característico. Claro, obvio. Entonces dice, bueno, vos ya no te digo, ¿cómo solucionamos esto? ¿Viste? Sí, bueno, las consecuencias económicas de nuestros nietos es un problema de nuestros nietos, ¿viste? Eso ¿a mí qué me interesa? A mí me interesa el presente, me interesa el ahora. Entonces lo que Keynes te dice es simplemente buscar alguna manera en la cual vos tenés 25% de desempleo, 24% de desempleo, 23%, lo que sea que llegó al pico, digamos, en los 30. Él lo que te dice es cómo lo podés llegar a solucionar esa situación de la manera más inmediata posible, ¿viste? Y se cayó de vuelta. A ver, dado que estamos cerca del cierre del programa, me gustaría que hagas una lectura, digamos. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? A ver, Pablo, ¿me escuchás o no? ¿Qué está pasando? A ver, otra vez tenemos problemas de que se volvió a cortar. ¿No se me escucha? A ver si hago así. ¿Me escuchás ahora, Pablo? A ver. Bueno, a ver, tratá de hablar, a ver si se escucha. A ver si me escuchás. Trata de hablar, Pablo, por favor. Ah, no se escucha. A ver. A ver. ¿Leíste eso? A ver. A ver. A ver. Ahí está, a ver. A ver, cuando lo veo pasar de vuelta a Pablo, lo vuelvo a invitar. A ver si vuelve a entrar. A ver. A ver, Pablo. Bueno,
en el remate vamos a empezar a tratar el tema de la crisis actual. A ver, ahí está. Ahí está de vuelta. A ver, Pablo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás Sí. ahí, Pablo? Sí. Sí. Dale, Ahí está. me gustaría que hagas la lectura de la crisis actual y el uso del manual keynesiano de Keynes para la crisis actual en Argentina. Esa es buena, esa es fácil, esa es fácil. El tema es, bueno, es lo que yo les digo a los chicos en clase, digo, o sea, no, digo, Keynes estaba pensando en una economía, digo, como la de Inglaterra, como la de Estados Unidos, no tiene nada que ver con nosotros. Keynes muestra, digamos, Keynes muestra un resultado que es que inclusive en una trampa de la liquidez vos podés emitir sin generar inflación. Claro. Y encima te sirve para eventualmente, estarás de acuerdo o no, pero te puede servir para financiar el gasto público, que es lo que vos querés, hacer, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si vos haces esto en Argentina? Digo, en Argentina, ¿no? El que te dice que es keynesiano no está siendo patriota. Digo, digamos, hacer keynesianismo a la forma de Keynes en Argentina es literalmente agarrar un arma y pegarte un tiro, digamos, en el pie, para no decir otro lado. El tema Claro. digo, en Argentina sube el gasto público, nos sube el riesgo país, somos una economía que cuando estamos abiertos y dependientes de los capitales, eso nos juega en contra. Si queremos hacer emisión, las expectativas de la gente se empiezan a formar de una manera donde empiezan a anticipar esa emisión y los precios ya empiezan a subir, porque en Argentina no hay demanda de dinero. O sea, ese es el problema. Ese es el gran problema. Entonces, en Argentina todo esto no sirve. O sea, ese también es el punto, ¿no? Digo, en Argentina, digamos, vos tenés que ver a Keynes como un gran estabilizador de lo que son las economías desarrolladas. O sea, digamos, como lo que es la economía de Estados Unidos y lo que es la economía, en su caso, digamos, la economía del Reino Unido. Entonces, digo, ¿por qué las recomendaciones keynesianas le funcionaron a Bernanke en todo caso? ¿Y por qué le pueden llegar a funcionar a la Fed ahora? Porque Keynes Que digamos que son las mismas de Friedman en la historia monetaria, ¿no? O sea, digo, se te cayó la velocidad, emitía mansalva. Digo, la velocidad te cayó 75% en la subprime, digo, medido por la regla de McCallum. Y, digamos, entonces vos tenías que triplicar la cantidad de dinero, si no te ibas a un desastre. Sí, totalmente. Y el punto me parece que es, digamos, decir o convencer para que Keynes para que Keynes le funcione todo lo que él dice que hay que hacer. Hay un supuesto fundamental atrás de toda la teoría de que cuando vos empezás a hacer la política fiscal y monetaria expansiva, la demanda de dinero es totalmente horizontal. Claro, tenés demanda de dinero y gente que quiere tener más. Exacto. A vos digo, no hace falta que lo diga yo, o sea, cuando vos acá llenás todo el mercado de pesos, ¿qué pensás que va a pasar? Digo, hoy me acaba de llamar un familiar y me acaba de decir, che, acabo de cobrar tanta plata en pesos. Claro. Bueno, otra vez se nos está desconectando Pablo, o sea, obviamente estamos con unos problemas de conexión fenomenales, estamos terminando el programa. Sí, Pablo, por favor, seguí. Acá estoy. Sí, por favor, mete el remate porque estamos terminando el programa. No, simplemente es eso, tipo que vos acá lo que tenés es, al no tener demanda de dinero, todos los supuestos, digamos, de la teoría keynesiana acá en Argentina no se cumplen. Y eso se va a cumplir, digamos, en la manera en la cual vos sí tengas un margen que tiene Estados Unidos, que tiene la Unión Europea, que tiene Japón, incluso que tienen los chinos, o sea, con esa claro, mezcla esa mezcla rara que es China, que nadie entiende qué es. Entonces, nada, es eso, digamos, es eso. No sé cuánto se entendió, pero digamos, ese es un poco el punto. No, pero digo, yo creo que la reflexión que podemos hacer es, mira, vos para poder hacer a poner en disputa el keynesianismo, por lo menos tendrías que tener acceso al mercado de deuda, cosa que Argentina no tiene. Totalmente. Y tendrías que tener una demanda de dinero que es una roca. Totalmente. Y que en situaciones donde la gente se asusta, te aumenta la demanda de dinero, que es lo que pasa en Estados Unidos. Totalmente. O sea, por eso, digo, déjame agregarte esto. Sí, por favor.
Pero digamos, el día de mañana si se arma tipo una corrida contra el dólar y la gente empieza a correr a favor del Bitcoin o del oro o lo que sea, digo, al carajo todo, digo, o sea, al carajo Claro. todas las políticas keynesianas. Entonces, por eso digo, Keynes lo tenía claro. La novedad de Keynes está en marcar un punto, como una especie de falla dentro de lo que es la teoría clásica y dar la vuelta con todo este tipo de cuestiones. En el fondo, Keynes tiene una matriz de pensamiento que es la del pensamiento clásico. ¿Se entiende? No, está claro, o sea, pero por eso, a mí, digamos, lo que me parece relevante, que es Keynes para Argentina, no. ¿Sí? Y Sí. dos, la gran mayoría de los tipos que se llenan la boca hablando de Keynes y sobre Keynes y Keynes esto y Keynes lo otro, hacerlo en el caso de Argentina es casi propio de un piromaníaco. Sí, totalmente. Es decir, entonces, si bien yo reconozco que yo tengo una posición tomada y que no es la posición, digamos, keynesiana, pero digo, tampoco, digamos, que se bastardee el nombre de Keynes con estas bestias que ni siquiera lo han leído. No, por eso, o sea, vos sos más defensor de Keynes que los propios keynesianos, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, porque en el fondo, digamos, por eso a mí me parecía valiosa esta charla entre nosotros, para que vea que la gente, que un keynesiano que entiende de Keynes, no anda proponiendo las estupideces que me puede proponer, no sé, digamos, un Marcó del Pont, Culfas, Banoli, Fernanda Vallejo, digamos, Paula Español, digamos, Guzmán, digamos, o cualquiera de estas bestias. O también, digamos, Dulce de Leche, ¿no? El hombre de los gráficos de Keynes. Sí. Bueno, Keynes decía que todo, y lo podemos aplicar a los economistas, en definitiva, digamos, todo político termina siendo víctima de algún economista muerto. Digamos, a Keynes lo que terminó pasando es que Keynes terminó siendo víctima, se murió, no se pudo defender y terminó siendo víctima de todo lo que vino después, que no sé cuánto tenía que ver con las cosas que él efectivamente estaba diciendo. ¿Viste? No, Bueno, vos sabés no sé que cuántas hay una veces anécdota que están... Vos sabés que hay una anécdota de Keynes y Hayek 10 semanas antes de que Keynes muera, y una de las cosas que le decía Hayek a Keynes es, che, Maynard, ¿no te parece que se te está yendo un poco la mano con esto? Y dice que Keynes le dijo, no, vos no te hagas problema, que cuando esto se complica, y con un chasquido de dedos así le dijo, yo les doy vuelta la opinión a todos, y lo que dice Hayek es, pero después se murió. Y digamos, y esto nunca, digamos, terminó siendo aclarado, obviamente que, puesto en las palabras de Hayek, esto, digo, algunos cuestionan que haya dicho o no eso, por decirlo de alguna manera, pero digo que en el fondo está mostrando lo que vos decís, o sea, seguramente, ahora lo voy a poner en términos Milei, digamos, si Keynes lo agarra a Kicillof, a Augusto Costa, a Álvarez Agil, los caga patadas en el orto, para ser educados. ¿No me escuchás? ¿Hola? Bueno, parece que no, que otra vez nos volvimos a desconectar, así que el programa, efectivamente está terminando ya el programa, digamos, no encuentro el lugar, digamos, acá está. Bueno, como ven, hemos tenido una charla impresionante con un economista de fuste y que, digamos, nos brindó una posición, digamos, que es justamente la de un keynesiano. O sea, ustedes generalmente siempre tienen mi visión, mi opinión, y me parecía que era muy enriquecedor ampliar la visión, contemplar a la otra visión, pero que quien aportara esa visión no sea un chanta. Y por eso, digamos, convoqué a Pablo Schiaffino, que no solo es mi amigo, sino que, digamos, es uno de los tipos que sin lugar a dudas más saben sobre Keynes en Argentina. Espero que este programa les haya gustado, espero que les resulte de utilidad y que también puedan identificar quiénes son los chantas y mentirosos
que en el fondo hablan, citan y se llenan la boca sobre un autor al cual ni siquiera han leído una vez. Y esto, digamos, vale de los dos lados. Digo, yo estoy podrido de escuchar al pelotudo de Fernando Iglesias, por ejemplo, hablar de Keynes y jamás lo leyó. Y así como, digamos, lo hace el imbécil de Fernando Iglesias, hay un montón de economistas que lo hacen. De hecho, nosotros en un momento hicimos referencia a un economista, yo se los voy a decir quién es. Es un economista que se llama Javier González Fraga, se hizo un seminario en Uruguay, estaba Patinkin, había otro profesor que no lo voy a nombrar, que fue quien me contó la anécdota, y que claramente le creo, porque es una persona de bien y jamás va a decir semejante cosa. Estaba desayunando con Patinkin, llegó González Fraga, no pidió permiso, nada, se sentó ahí y todo, y en un momento se le puso a hablar de los gráficos de Keynes. Obviamente Patinkin, que era un fanático de Keynes, abrió los ojos como el 2 de oro y le pidió por favor que si se los podía aportar. Es más, en la Inglaterra, donde ya daba clases Keynes, había registros de las clases de Keynes. Keynes no hacía gráficos ni siquiera cuando daba clases. Por ende, cuando Patinkin le propone a González Fraga que al otro día les pase las referencias, no lo pudo encontrar por ningún lado. Bueno, esos son los keynesianos que tenemos en Argentina. Prat Guy es un heredero, digamos, es el protegido, por ejemplo, de González Fraga. Y así hay un montón. O sea, que son verdaderas bestias. Por eso, digamos, es que en algún momento el debate queda sobrereaccionado. ¿Por qué? Y porque se encuentran tipos que citan gente que ni siquiera leyeron nunca en su vida. Así es que bueno, deseo darle las gracias por haberme acompañado en este nuevo vivo de Instagram y bueno, espero que en algún momento nos dejen salir de la jaula. Claramente es intención de periodistas como, digamos, el señor Jorge Rial, la señora María O'Donnell o el señor Pablo Dugan, que no se nos escuche. Ellos claman por la libertad de expresión y la señora María O'Donnell pide explícitamente que a mí no se me deje participar en ningún programa de televisión. Dice que no se puede, digamos, dejar guiarse a los canales por el rating. ¿Sabe por qué, señora, hay rating? Porque yo le digo a la gente lo que va a pasar. Me avala el track record. Desde el año 2010 en adelante no pifié una. Eso para vos, Pablito Dugan, que después de considerarte mi amigo y recibirme con abrazo y todo en polémica en el bar, decís que pifié todas. ¿Saben qué es lo mejor del proceso de mercado? En el caso de Rial ni siquiera digamos, da para enojarse porque Rial, digamos, se dedica a los chimentos, ¿sí? Entonces, digamos, no está en condiciones de evaluarme porque no está a la altura intelectual de hacer esa evaluación. Pero igual, más allá de todo eso, me digan lo que me digan, no me importa, porque saben que yo soy un liberal de raza. Y la opinión de ustedes es su propiedad, y como liberal libertario jamás la voy a cuestionar. Así que pueden opinar lo que quieran. Los hechos van a hablar por sí solos. Cuando salieron a pedir la prohibición de Roberto Kachanowski, de José Luis Espert y de mí, el dólar blue estaba en 100. Hoy está en 120. Es decir, que estos periodistas, ¿sí?, lo que están haciendo es trabajar para el gobierno, para que el gobierno los pueda estafar con más impuesto inflacionario. Así es que bueno, les mando un abrazo grande y el mercado es un proceso de descubrimiento, diría Hayek. Y ustedes saben lo que van a descubrir en esta interacción, quiénes son los que le mienten y quiénes son los que dicen la verdad. Pero sorprende que en un país, digamos, los grandes defensores de la libertad de expresión llamen a la censura. Así es que bueno, les mando un abrazo grande y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo!